Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Revisamos otro tema de actualidad hoy. Hablaremos de educación y los grandes retos en el 2023. Estamos próximos a iniciar el año lectivo y se visualiza a nivel de la educación pública conflictos. Pensábamos que esto ya era asunto del pasado, que íbamos a entrar con armonía en el 2023, pero ahí están los conflictos en varias direcciones departamentales que, quieras o no, pasarán factura en los próximos días del mes de febrero. Estos y otros temas los abordamos hoy. Doctora Daisy Cuello, qué gusto saludarla. Placer. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Es un gusto estar aquí hablando de un tema tan importante para toda la ciudadanía como es el tema educativo. Bueno, ¿por qué nunca estas organizaciones gremiales se terminaron de poner de acuerdo con el ministro para llevar la fiesta en paz? Usted es un educador y un especialista en estos temas por décadas, y los conflictos quizás de ahora son los mismos del pasado, pero con la difusión que tenemos en este instante son más públicos. Bueno, durante muchísimos años en la Secretaría de Educación se vivió ese conflicto, ¿verdad?, entre la dirigencia magisterial y las autoridades educativas. Creo yo que nunca ha habido coincidencia en las agendas y probablemente el no jugar limpio en algunas ocasiones trae consigo malos entendidos, conflictos y los disensos que son buenos, pero cuando provocan atrasos, pues dejan una cuenta. Bueno, usted me dice que nunca ha existido coincidencia, que nunca se han generado acuerdos, pero en esta ocasión, viendo lo que pasa hoy día, doctora Cuello, se esperaba armonía porque están dirigentes magisteriales que se supone conocen el área a la perfección dirigiendo el ministerio, y no solo es uno, son todas las estructuras de mando que tienen el control los profesores, pero ni aún así se han puesto de acuerdo. Bueno, eso dice mucho, ¿verdad? Cuando pretendemos tomar algunas decisiones al margen de algunos acuerdos que ya existen, que son legales y que no se les da cumplimiento. Entonces se siente como que en esta ocasión la dirigencia magisterial que está a cargo del desarrollo de la política educativa en Honduras pareciera que se mantienen vigentes como gremialistas, más no como autoridades educativas que tienen la alta responsabilidad de poner en marcha un sistema educativo que tiene que ir en busca de la calidad día con día. Bueno, ¿se puede subsanar todo esto? Hoy el conflicto es a nivel de las departamentales, por asunto, curiosamente, de calificación, porque lo ideal es buscar, o lo ideal no es buscar, lo ideal es tener la excelencia, y esto no se ha dado. Bueno, cada vez que ocurre un concurso para optar a plazas dentro del sistema educativo, se ha observado este tipo de discrepancias. No es nuevo y eso significa que todavía hay algunos elementos que tienen que ver con la ética y con la moral que no nos permite actuar conforme a la ley y a satisfacción de aquellos que están participando, optando por una posición y que se ven burlados en razón de que no son nombrados los que quizás tienen los méritos, pero que aparte de tener los méritos, tienen la experiencia y tienen también el buen deseo de servir a nuestro país, ¿verdad?, educando a nuestros niños y jóvenes. ¿Cómo corregirlo? ¿Qué le deja la experiencia de los 80 y los 90 puestos hoy en medio del mundo tecnológico? Bueno, lo que sigue vigente son las prácticas inapropiadas. Y eso es lo que precisamente el sistema educativo tiene que trabajar para que el ciudadano actúe conforme a la ley, que se convierta en un ser humano capaz de hacer lo correcto y en la oportunidad que tenga de servir al país en cualquier posición o desarrollando cualquier trabajo, lo haga adecuadamente.
Entonces, para mí, que es un tema de formación, es un tema ético, es un tema moral, incluso un funcionario tiene mucho que ver y refleja mucho de la familia de donde viene, Rosendo, porque es evidente de que en algunos momentos las autoridades toman decisiones tomadas de los cabellos o al margen de la ley. ¿Qué son prácticas inapropiadas? Enuméremelas. Bueno, una práctica inapropiada es alterar el orden de un resultado de un concurso. Otra práctica inapropiada es quitar, ¿verdad?, de una posición a una persona que no es parte del grupo político que está en este momento en el poder, ¿verdad?, ejerciendo el gobierno. Otra práctica inapropiada es darle a cierto grupo de personas el contenido de la prueba por la cual van a calificar como elegibles o no elegibles. Esas podrían ser algunas. Y esto se sigue ahora mismo repitiendo como malas prácticas que ya se han denunciado. ¿Sí? Incluso en los últimos días, horas, hemos escuchado de damas docentes que concursaron y les pidieron favores sexuales, para decirlo con todo el respeto del mundo a las damas de esa forma, y ellas lo denunciaron, quienes están en cargos de relevancia dentro de la Secretaría. Sí, es que esos son los puntos. Anteriormente la denuncia era menor. Hoy en día las docentes, conocedoras de sus derechos, hacen mención de las situaciones que han vivido y yo le diré, Chento, que no es nuevo, no es nuevo. El hecho de que se haga tráfico, ¿verdad?, con las plazas, pidiendo favores o una serie de situaciones que son vergonzosas, no es nuevo, y si ahora está ocurriendo porque los docentes, sobre todo las damas, están haciendo público esta situación, quiere decir que seguimos actuando de la misma manera. Incluso hubo denuncias en el pasado reciente de ventas, que una plaza o una oportunidad dentro de la organización del Ministerio de Educación, dependiendo de dónde enviaban a ese mentor, ese era el costo. Así es, así es. Y bueno, las denuncias ponen palabras en mi boca porque algunas cosas las viví, las escuché siendo funcionaria de la Secretaría de Educación, y otras pues los medios de comunicación, que son vigilantes críticos del acontecer nacional, han estado siempre pendientes de escuchar la voz de aquellas personas que se sienten violentadas en sus derechos. ¿Qué recuerda para formarnos una idea qué tanto hemos avanzado o hemos más bien retrocedido en este tipo de prácticas? Bueno, le diré que hemos avanzado en función de que el Estatuto del Docente Hondureño define paso a paso lo que hay que hacer para hacer los concursos y hacer la respectiva selección. Sin embargo, siempre, bueno, la ley es perfectible y hay algunos puntos que al establecerse la nueva Ley Fundamental de Educación, el reglamento de la carrera docente da algunas pautas que enriquecen al Estatuto del Docente, sin desconocer que también este reglamento ya ha sido analizado, que tiene algunos puntos que son contradictorios con el estatuto. Entonces, desde mi punto de vista, es necesario hacer las revisiones, hacer los ajustes necesarios para que exista un camino más limpio, ¿verdad?, en razón de hacer una selección que, lejos de traernos conflictos, nos traiga celeridad en la implementación de las intencionalidades que se tenga como gobierno, y sobre todo llevar el servicio educativo como derecho humano de nuestros niños y jóvenes. ¿Y cómo convencer al docente, a la dirigencia y la propia Secretaría de Educación con sus altos mandos por parte de expertos que recomiendan este tipo de medidas para mejorar, pero lo ven más desde adentro en función política? ¿Cómo encontrar un equilibrio? ¿Eso es posible o con la vivencia suya es complicado hablar con los políticos, doctora Cuello? Es complicado porque para un técnico como su servidora,
conversar de estos temas con un político que está ejerciendo una función tan delicada como es el tema educativo, no es fácil porque hay agendas propias, ¿verdad?, del gobierno, y sin lugar a dudas, esas campañas que ofrecen espacio de trabajo, que ofrecen la oportunidad para todos, cuando es un ideal en función de que no hay espacio para todos. Entonces, sin lugar a dudas, un funcionario se ve muy complicado en su gestión porque no puede cumplir sus promesas de campaña, y para poderlas cumplir muchas veces se toma caminos inapropiados. Muy bien, la doctora Daisy Cuello, especialista y consultor internacional en temas educativos, revisando el acontecer de la educación pública en nuestro país, con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Es que los procesos están claros y la verdad que quienes los contamina es el actuar de las personas. Porque el Estatuto del Docente es un instrumento precioso, muy claro, de reconocimiento, de dignificación de la carrera docente, pero el punto es de quienes hacen la administración. Seguimos al banquillo con la doctora Daisy Cuello, especialista en temas educativos. Bueno, estas prácticas que me decía de buscar sanear la educación vienen desde muchos años atrás, pero los políticos siempre terminan quebrándolas. Bueno, ¿qué experiencia vivió usted cuando llegó? ¿Preguntaban directamente si tenía una afiliación política, o en aquellos tiempos era mucho más fácil encontrar una oportunidad para alguien que tuviese ya experiencia y que tuviera la expertise para entrar a un cargo? Bueno, cuando una autoridad educativa es más técnico que político, tiene la posibilidad de nombrar personas que por meritocracia. Le cuento mi experiencia. Yo llegué a la Secretaría de Educación siendo ministra la licenciada Elisa Valle de Martínez Pavetti, una profesional de la educación, pionera en la formación pedagógica en Honduras, y ella era una técnico. Este es el gobierno de José Simón Ascona. De don José Simón Ascona. Y en ese momento me invitó ella a ser parte de los cuadros de la Secretaría de Educación, pero tenía que pasar todo el proceso. Y en una oportunidad con uno de los directivos de ese tiempo me hizo la pregunta, después de una entrevista, de qué afiliación política tenía. Entonces yo le hice mención que mi formación había sido financiada por mis padres, que yo estaba para el servicio de la sociedad y que es cierto que la sociedad tenía pintado de colores a las personas, y yo le dije, no quisiera que me pinte de colores, sino que más bien me dé la oportunidad de servir. Y en esa oportunidad me dijo, bienvenida a la Secretaría de Educación. Entonces, hay profesionales que llegan con todo el tecnicismo, el profesionalismo, y no son bien vistos por los políticos, porque cuando se acerca el clientelismo político, se miran en problemas. ¿Se le ha hecho daño a la educación, doctora Cuello, en darle oportunidad a diputados que propongan, que digan, quiero que me le ayude a esta u otra persona, que no es malo, pero la forma en que ahora algunos dirigentes magisteriales han denunciado, lo están haciendo? Sí, la verdad es que cada quien tiene su lugar. Y cuando un político se acerca a un funcionario a pedir favores de esta naturaleza, se esperaría que el favor que pida de nombrar a cierta persona es que esta persona cubra los requisitos. Y sería un pedido pues usual, ¿verdad? Pero que sea un pedido para una persona que venga a hacer un desempeño eficiente. Es decir, no es malo recomendar, pero recomendar lo bueno y lo capaz. De acuerdo. ¿De acuerdo? Ese es el punto. Pero cuando alguien llega por recomendación de un político, se instala en el sistema y se siente beneficiario de todo, pero no se siente comprometido. Y eso es lo malo. Sí, usted me hablaba de cambios, de reformas que se deben impulsar ahora mismo para estos procesos de concurso que para muchos
el mismo sistema bajo el cual se planificó y se programó ya está fallido, porque son muchos procesos que al final terminan, vamos a decirlo de esa forma, hasta enredando el sistema. ¿Se debería de cambiar? Es que los procesos están claros y la verdad que quienes los contamina es el actuar de las personas, porque el Estatuto del Docente es un instrumento precioso, muy claro, de reconocimiento, de dignificación de la carrera docente, pero el punto es de quienes hacen la administración y el desarrollo de los procesos. No es asunto de que haya que hacer muchísimos cambios. Si el estatuto se pensó, se trabajó, se luchó por él, yo misma soy beneficiaria del Estatuto del Docente, está bien, pero que se cumplan los procesos tal cual están diseñados, que no haya caminos cortados o caminos que no corresponden, ¿verdad?, a lo establecido. Ahora mismo, para estos procesos de adjudicar la dirección departamental, las distritales, las propias plazas para los docentes por sistemas de concurso, entonces no les cambiaría nada. Más bien es de revisar y darle el respaldo al sistema como está, ¿o sí? Es que el punto es darle a cada quien lo que corresponde. Si el concurso para optar a plazas dentro del sistema educativo está establecido y los resultados y las formas de evaluar son con criterios objetivos, no habría pérdida, lo siento, no habría pérdida. El punto es cuando no se hace una declaración muy específica de cuáles son los términos que han de seguirse para la adjudicación de las plazas. Y una vez que se publican los resultados, pues respetar los resultados. Porque ese es el otro gran problema. Usted ha dicho una palabra clave aquí, el respeto, porque si no se tiene la calificación que mande el reglamento para el nombramiento, pues se pasa al interinato. ¿Sí? Y aquí no se acepta nada hoy en día y lo resolvemos con tomas de ya va a empezar el año lectivo, lo resolvemos generando conflictos. Mire, un punto bien importante es ese cambio frecuente de autoridades a nivel departamental, municipal, distrital, no le trae beneficio al sistema porque en tanto usted instala a una autoridad porque el concurso, porque ha ganado con sus cumplimiento de requisitos y logra el derecho, el problema es el cambio frecuente en relación a la implementación de las intencionalidades que un gobierno planifica, porque por ahora se han nombrado algunos directores departamentales de manera interino y entonces la pregunta es, ¿estas personas por cuánto tiempo van a estar? ¿Qué es lo que van a desarrollar en este momento y qué cumplimiento le van a dar a todas esas intenciones que ha planificado el gobierno en este momento? Entonces, pensar en esos interinatos es poner el sistema educativo de una manera insegura, en terreno movedizo para mí. Es decir, si no se tiene en propiedad nombrado al director, pronto se debe planificar para una nueva evaluación, pero no dejarlo prácticamente por tiempos indefinidos. Sí, es que, mire, el cumplimiento a la norma es fundamental. Respetar el resultado es un requisito indispensable para poder tener estabilidad en la ejecución, en la implementación de cualquier intención de mejora, cualquier intención de cambio, cualquier intención de reforma, cualquier intención de transformación del sistema educativo. Debo pensar que refundar el sistema educativo no es un tema, no es un término que la literatura recoja cuando se quiere hacer una mejora en el sistema educativo. ¿Cuál sería el término ideal con su experiencia? Bueno, en este momento creo yo que después de haber implementado una reforma educativa que implicó reforma de ley y reforma curricular, creo yo que lo que ahora debe venir es precisamente la búsqueda de los mejores cuadros profesionales para que pueda insertarse las fuerzas del cambio que emergen de la base y encontrarse con las fuerzas de la reforma que surgen desde la política educativa. Y al hacer este ensamble,
es cuando tiene lugar un verdadero cambio en el sistema educativo. Entonces, busquemos la armonía, busquemos el diálogo y busquemos la mejor manera para que puedan establecerse esas mejoras que desea el sistema, porque no podemos partir de cero, no podemos decir que todo es malo, porque sí ha habido muchísimas intenciones de mejora en el sistema educativo que ha tenido que implicar recursos nacionales y recursos de la cooperación internacional. Y eso duele porque estas iniciativas han hecho mucho bien al país y cuando se dejan de lado, lo único que perdemos son oportunidades para seguir avanzando en el sistema. Y algunos de los planes actuales, doctora Cuello, buscan dejar por fuera todo este trabajo que se ha construido desde los 80. Pues fíjese que como todavía no se termina de decir claramente qué se va a entender por refundación del sistema, sería pues muy delicado decir. El ministro dice, perdón doctora Cuello, el ministro Esponda dice que se plantean programas de avanzada, que de la parte administrativa en este proceso de cambio es no más entregas de dedo de plaza ni imposiciones. Es que el sistema educativo no solamente es nombramiento. Hubo un ministro, el señor Cálix Figueroa, lo recuerdo, en el tiempo creo que fue del presidente Carlos Flores, que él decía que se había convertido en un planillero, muy a su pesar. Entonces, no puede ser que el sistema educativo se paralice o se dinamice por la cantidad de nombramientos que se hacen o por la cantidad de nombramientos que se dejen de hacer. El sistema educativo tiene una cantidad de aspectos fundamentales urgentes que tienen que ser revisados y que también se tienen que atender. No se puede concebir a un ministro en este momento yendo de un lugar a otro, tratando de resolver una situación de conflicto que pudo haberse evitado con el hecho de haber considerado los resultados tal cual son, de acuerdo a las denuncias. Muy bien, la doctora Daisy Cuello, especialista en temas educativos, con nosotros al banquillo. Una pausa y ya regresamos. En este momento, creo yo que volver al establecimiento de las escuelas normales es retroceder. Un alto porcentaje de los docentes ya han pasado el proceso y ya han cubierto ese requisito y con ello implícitamente lleva un aumento a su salario de un 69%. Seguimos al banquillo con nosotros la doctora Daisy Cuello, una especialista en temas educativos. Un examen de estos de concurso, ahora que han fracasado y se tienen interinos y hay varias departamentales tomados, ¿en cuánto se prepara? Con todo lo que tenemos ahora de tecnología disponible, sí, porque hay muchas más facilidades que ayer. Exacto. Bueno, es un proceso delicado, es un proceso técnico, es un proceso legal, es un proceso administrativo y hoy en día la tecnología debería de estar haciendo su contribución para hacerlo más expedito. El tema de elaborar una prueba es un tema de especialista. No es un asunto de redactar unas cuantas ítems y buscar la respuesta. Es realmente la evaluación para optar a cargos es un tema muy delicado, muy delicado. Es un tema humano. Pero creo yo que todavía lo estamos haciendo de manera rudimentaria cuando la tecnología debería de estar al servicio de un proceso pero tan delicado como este, tratando de limitar o de evitar cualquier subjetividad. Entonces, creo yo que ha hecho falta el uso de la tecnología para poderlo volver más objetivo y con mayor celeridad. ¿Cuánto tiempo promedio? Bueno, la preparación de todo el proceso, yo no quiero pecar de aquí decir una cantidad de tiempo específico, pero reitero, con el apoyo de la tecnología, yo diría que no más de un mes. Es decir, que para dejar en propiedad todo y fortalecer el sistema, allá por abril esto debería estar resuelto. Sí, cuando una prueba está bien calibrada y ha sido elaborada por expertos, desde ahí es el principio. Pero un ítem que diga
¿quién es el ministro de Educación en este momento? En una prueba de esa naturaleza, en un día se puede elaborar. Es decir, y sin pecar con algunas de las evaluaciones que se han difundido, que las preguntas se han conocido, hay cosas ridículas. Pues lo que le digo, los medios de comunicación son los mejores informantes del pueblo, y de esa manera es como yo me he enterado ese tipo de preguntas. ¿Quién es el ministro de Educación? Y yo digo, ¿qué abona que un docente está obligado, cualquier ciudadano está obligado a saber quiénes son sus autoridades? Pero para una pregunta que pueda determinar la posición de un docente en el sistema educativo, me parece que no viene a nada. ¿Y qué de la calidad y del estudio que debe tener el mentor? Porque si vamos al otro ángulo, doctora Cuello, cuando se observan estas evaluaciones, también a veces da pena saber que se fallan en consultas, como no saber para un docente que pienso yo debería conocer cuál es la cabecera departamental del Paraíso, cuál es la cabecera departamental de Cortés. Sí. Y cuando las responden, quedan dubitativos y hasta la fallan. Y eso debería ser elemental saber que es Yucarán y San Pedro Sula. De acuerdo. Mire, un docente es una persona capaz de hacer la transferencia del saber, el facilitar el aprendizaje de sus educandos. Debe ser un estudioso permanente y por tanto algunas veces se demanda del docente que sea un sabelotodo. Y no es así, pero un saber tan básico como el que usted menciona, definitivamente casi es un saber obligatorio de cualquier ciudadano, independientemente de cuál sea su oficio o su profesión. Pero en estos casos, para un docente se torna imperdonable. Definitivamente el sistema de formación de los docentes en nuestro país es uno de los grandes desafíos que actualmente tiene el sistema. ¿Y quién debe ser el principal proveedor de la capacitación? Porque aquí ya estamos entrando al tema de volvernos competitivos. ¿El Estado o esta carga se la están trasladando ahora mismo al educador, que muchas veces hasta con salarios bajos tiene que costearse cursos, diplomados, mejoras dentro de su calidad intelectual, y encima de ello tiene que ser hasta un proveedor de los equipos en su centro educativo? Bueno, en primer lugar, la Secretaría de Educación perfila el tipo de docente que necesita. La Secretaría de Educación es el principal empleador de los docentes en nuestro país. Por tanto, el vínculo que hay entre la Secretaría de Educación y las instancias de formación inicial de docentes, que son las Universidades Pedagógica Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ese acuerdo, ese diálogo permanente, esa lectura constante que la academia tiene que hacer de la realidad educativa es urgente, ¿verdad?, para poder establecer ese tipo de docente que se desea. Sin embargo, yo lo sé, lo viví, que hay intenciones siempre de buscar ese acuerdo, pero la dinámica de la sociedad es tan rápida que la vigilancia de lo que está ocurriendo obliga a que el perfil del docente en su formación inicial tenga que estar siendo innovado constantemente. Ahora, hay una responsabilidad también en el estudio autónomo de cada docente. Cada docente es tan bueno como quiera hacerlo, en función de que tiene un compromiso obligado de ser un investigador permanente, un observador permanente de sus propias prácticas. Así que aquí no solamente la responsabilidad pasa porque la Secretaría no nombra buenos docentes o porque la universidad no forma buenos docentes, sino también por la responsabilidad que el docente tiene consigo mismo y con la sociedad para hacer una entrega profesional en el aula que dé buenos resultados y que sean un referente de calidad educativa. Bueno, buscando esta excelencia para la educación pública, que es lo que más nos estamos enfocando, porque la privada, yendo a otra ruta de la educación, sí tiene notables avances.
¿Qué piensa del tema de las escuelas normales? Se cerraron hace unos años atrás y ahora se retoma ese proceso para formar o tener una educación bilingüe. ¿Ve viable estos proyectos o es más por salir del paso en un momento que debemos tener un planteamiento educativo? Mire, recientemente tuve una comunicación con el ministro y eh, lamentablemente no terminan de explicar claramente ese plan de gobierno en materia educativa. Entonces, dejan lugar a una serie de interpretaciones. Debo decirle que el tema de la formación de los docentes, la formación inicial de los docentes en las escuelas normales, ha dejado de ser una opción en todo el mundo. Naciones Unidas hizo un análisis y en su carta que cada año se produce en los años inicios de los 90, se consideró que los sistemas educativos estaban en crisis y que uno de los puntos obligados a revisar era la formación de los docentes y que había que elevar el nivel de formación de los docentes de un nivel medio a un nivel de educación superior. Entonces, en este momento, creo yo que volver al establecimiento de las escuelas normales es retroceder. Un alto porcentaje de los docentes ya han pasado el proceso y ya han cubierto ese requisito y con ello implícitamente lleva un aumento a su salario de un 69%. Al alcanzar la licenciatura, un docente mejora su salario en un 69% por su propio esfuerzo, ¿verdad? Pero volver a las escuelas normales no sería una buena idea y el hecho de que las escuelas normales se abran para la formación de docentes bilingües, pues valdría la pena, ¿verdad? Que las autoridades educativas de este momento expliquen un poco más esa intención y si tiene algunos elementos que puedan abonar al sistema educativo, pues yo creo que cualquiera los va a aplaudir y yo sería una de ellas si yo llegara a comprender en qué medida están las autoridades pensando esas escuelas normales para la formación de docentes bilingües. Esta carga, doctora Cuello, se la han trasladado a la Universidad Pedagógica. Sí. ¿Cómo la valora en ese proceso de formación? ¿Ha sido bueno o los mismos problemas y las dificultades que atravesamos en las finanzas nuestras con presupuestos no adecuados? No estamos diciendo que no son buenos, son no adecuados, que es un escenario diferente, ha estancado un tanto tener excelencia en estos educadores. Mire, Rosendo, la Ley Fundamental de Educación vino a darle una organización a todo el sistema y establece y le da lugar y activa al Consejo Nacional de Educación, en donde convergen una serie de actores, entre ellos la academia, y ahí se ventila y se discute, se llega a acuerdos y es cuando se establecen las políticas públicas en materia educativa. Entonces, hablar de la formación docente es un tema de política pública y el dinamizar el Sistema Nacional de Formación de los Docentes, tanto la inicial como la permanente, es un mandato obligado que en este momento creo yo que la Secretaría de Educación debería de estarlo trabajando de la mano con las universidades, especialmente la Universidad Pedagógica, que es la que tomó más la diversificación que reclama el planteamiento curricular, ¿verdad?, actual. Estamos en un proceso de transformación adecuado a nivel superior que nos va a permitir en los próximos años formación de maestros con las capacidades y las habilidades que el mundo moderno está exigiendo, o nos estamos quedando rezagados hasta con la misma educación superior en el país, doctor. Mire, yo insisto que la definición de política pública es fundamental. La Universidad Pedagógica, de la cual soy parte, soy producto de la Universidad Pedagógica, como también de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, debo decirle que la Universidad Pedagógica tiene cuadros profesionales de muy alto nivel, que están muy convencidos de que son la puerta a la mejora de la formación inicial de los docentes. Sin embargo,
ese acercamiento de la Secretaría de Educación a la Universidad Pedagógica, a la Secretaría como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que tiene mucho que aportar también, es importante, es urgente para poder determinar ese perfil de docente que tenga que ver no solamente con la necesidad hondureña, sino también un perfil que compita internacionalmente. Muy bien, la doctora Daisy Cuello, especialista en temas educativos, analizando la realidad de la educación pública en Honduras. Una pausa y ya regresamos. Y ha desarrollado dinámicas para poder establecer la descentralización de la educación, pero como lo decía anteriormente, el cambio constante de autoridades no permite que pueda usted descansar en cuadros profesionales que hagan cultura en el desarrollo de su trabajo. Seguimos al banquillo, está con nosotros la doctora Daisy Cuello. Advierte que este 2023 se tendrá el compromiso que se van a asumir responsabilidades. Le planteo esto porque si vemos los docentes de la escuela pública, son los mismos de la escuela privada. Y allá sí funcionan. ¿Y por qué aquí no? Interesante. Yo diría que la falta de acompañamiento docente, y mire que me alejo del término supervisión, porque la supervisión generalmente se ha asociado con la vigilancia, la inspección, el encontrar el error y la sanción. Pero el acompañamiento docente es el acercamiento que alguien que sabe un poco más o que tiene otra mirada más objetiva, más clara de lo que se está requiriendo que se ocurra en las aulas, necesita el docente recibir el mensaje, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Me siento satisfecho con lo que estoy logrando? Y mi autoridad o mi acompañante, mi tutor, me lo está confirmando. Entonces, cuando en el sector privado el acompañamiento y, ¿por qué no, la supervisión están presentes? Entonces el docente sabe que tiene que cumplir, porque el que no cumple se va. Es decir, aquí está claro aquello que es histórico, que el Estado muchas veces por la falta de disciplina se pierde, no es un buen administrador. O porque las autoridades en cada nivel dejan de hacer lo suyo, porque un director de centro educativo tiene la responsabilidad de asegurar que lo que está ocurriendo en las aulas es lo que realmente está permitido y está diseñado para que se haga. Hasta conformismo quizás. Exacto. Entonces, ese disimulo, ese exceso de confianza y a veces decir, no tengo carro para ir a visitar las escuelas, que si me muevo con mis propios recursos, eso es valedero también, Rosendo. Porque un supervisor como autoridad distrital, como autoridad municipal, como autoridad departamental, no tiene recursos. O de pronto no estará pasando que por carecer de un programa más nos entretenemos en decir que si van a usar gabacha, que si esta escuela tiene pizarra, que si aquella escuela tiene el techo malo, en tener un cúmulo de problemas y no separarlos para que individualmente direcciones o departamentos con la experiencia en el caso lo resuelvan ellos y no quererme Superman en querer resolver todo. Exactamente. Bueno, ese es otro punto que al final es necesario dinamizar la descentralización educativa. La cooperación alemana ha hecho muchísimos esfuerzos y ha hecho apoyos técnicos y ha desarrollado dinámicas para poder establecer la descentralización de la educación. Pero como lo decía anteriormente, el cambio constante de autoridades no permite que pueda usted descansar en cuadros profesionales que hagan cultura en el desarrollo de su trabajo. Porque aquí pensar, doctora Cuello, en un proyecto similar al que ha desarrollado el Banco Central, de la misma carrera judicial a nivel de la justicia en nuestro país, a un programa de continuidad a niveles de mando superior en educación, por asuntos políticos esto es imposible. Es imposible y es lamentable, porque mire, una autoridad fundamental es una autoridad municipal, una autoridad distrital, y estos no pasan por concurso.
La autoridad departamental sí. Bueno, pero hace unos años, cuando de pronto había un poco más de armonía, duraban 4 años y con suerte, si el mismo partido seguía, podría continuar. Ahora no duran ni una semana. ni una semana. Y los que duran trabajan muy con pocos recursos. Y es lamentable, yo sí digo, porque después de salir de la Secretaría de Educación y dedicarme a consultorías nacionales e internacionales, tengo mucho contacto con los docentes y créame que el sistema educativo hondureño se mueve con los recursos de un docente en el aula, con sus propios recursos, sin ser observado, sin ser supervisado, sin ser evaluado. Él supone que está haciendo lo mejor y bueno, para ello, para no hacer nada, no tener nada, lo que muchos docentes están haciendo es lo que salva el sistema educativo. Bueno, la misma pandemia los desnudó y nos retrató cómo estamos en educación. La puesta en la transformación, en la reforma académica, ¿cómo se debe orientar? Bueno, la reforma curricular en nuestro país, que data del año 2003, es una propuesta técnica muy buena, muy reconocida, muy aplaudida, muy competitiva con otros países. Sin embargo, de acuerdo a lo que la Ley Fundamental de Educación establece, hay que revisarlo cada 10 años. Esto ya debió tener ajustes. Ya debió tener ajustes y los ajustes están en función de 2 puntos. Uno, los cambios vertiginosos que está en el conocimiento y también en la observancia de la realidad nacional, ¿verdad? Entonces hay puntos obligados que tenemos que revisar, pero los contenidos han estado muy bien organizados. Rompió un esquema de tener un currículum por asignaturas a un currículum por áreas. Eso provocó en los docentes un impacto y que todavía hace falta seguir explicando, seguir armonizando los diferentes instrumentos curriculares que se han venido compartiendo. Y yo quiero aprovechar de decir esto, Rosendo, que la Secretaría de Educación, con apoyo de la cooperación internacional, recientemente USAID, con un proyecto de lectores a líderes, elaboró hizo la revisión de los estándares nacionales educativos del campo de español, un campo en el cual las evaluaciones internacionales no nos sitúan muy bien. Y entonces, por estudios científicos, se demuestra que la metodología que se ha estado utilizando no ha permitido que los alumnos en nuestra Honduras lean y escriban y sobre todo lean comprensivamente. Entonces, hay libros de reciente elaboración hechos por profesionales hondureños que están ahí disponibles, que no se pueden desestimar, y así también con recursos de la cooperación alemana, con la cooperación española, se ha producido una cantidad de instrumentos que a mí me da pesar que no tenga recursos la Secretaría de Educación para hacer la reproducción para cada alumno. Hay un compendio que tiene que ver con el desarrollo humano sostenible, enfocado en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que Honduras pues suscribe, ¿verdad?, esta Carta de Entendimiento con Naciones Unidas y tiene compromiso que al 2030 haya un logro, un avance significativo en estos objetivos de desarrollo sostenible. Y tenemos, doctora Cuello, las capacidades y las habilidades con recurso humano hondureño para desarrollar todos estos programas, o habrá que recurrir a otros países, incluso al Caribe, a Cuba, para que nos vengan a guiar? Bueno, yo le diré que uno no puede desestimar las experiencias exitosas que tengan algunos países. No se puede discutir el logro que Cuba tuvo en relación a la alfabetización de su nación. Sin embargo, yo reitero que nuestra Honduras ha crecido, que el profesional de la educación en Honduras es altamente calificado, que los hay en distintas áreas del quehacer educativo y que yo creo que nadie mejor que los hondureños podemos pensar en función de lo que nuestra Honduras necesita y merece. ¿Dónde estuvimos más cerca de competir? Bueno, ya Costa Rica se nos alejó mucho. Con El Salvador, con Nicaragua, con Guatemala, ¿cómo estamos? Bueno, con
En Nicaragua, el paso que ellos han dado que nos supera a nosotros es en el tema de alfabetización. Han tenido mayor contacto, ¿verdad? Por razones políticas, geopolíticas. Con Cuba, pues han tenido mayor proximidad. El método implementado por Cuba, sin lugar a dudas, es un método reconocido por la UNESCO, sus logros, ¿verdad? No hay discusión. Con Costa Rica, mire qué interesante, hace 50 años Costa Rica decidió que sus docentes debían tener formación inicial con grado universitario. Entonces, a partir de ahí, usted puede deducir por qué Costa Rica se nos fue. En los 70 fue esto. Exacto. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros en este momento querramos retroceder a la formación inicial de docentes en las escuelas normales? El capital humano es realmente el que da vida a cualquier intención, cualquier ideal. Educar es un proceso humano que se da entre humanos y que eso nos permite humanizar a los demás y poder convivir en una sociedad de paz, de armonía, con principios democráticos. Y con relación a El Salvador y Guatemala, ¿cómo estamos, doctora Cuello? Bueno, estamos muy parecidos, muy cercanos. Incluso hay iniciativas que USAID está llevando a cabo en este momento en la región de Guatemala, El Salvador y Honduras, porque tienen características similares. El tema de la migración, el tema de la violencia, son temas que nos hacen coincidir en la urgencia de revisar el sistema educativo y darle una atención pero muy particular a toda esta población vulnerable. Entonces, estamos muy cerca. Doctora Cuello, le agradezco. Buenas noches, muy amable. Bueno, para servirles es un gusto y mi llamado es a las autoridades educativas para que conformen un diálogo, que le den sentido al Consejo Nacional de Educación y que las puertas de la academia deben estar abiertas, ¿verdad?, para los requerimientos que necesite nuestro sistema educativo y alcanzar la calidad deseada. Buenas noches. La doctora Daisy Cuello, especialista y consultora internacional en temas educativos, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.